Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase número 17, este lunes 15 de junio, donde vamos a estar hablando principalmente de las revoluciones industriales, de la primera a la cuarta. Esta no es una forma estándar de concebir las revoluciones industriales. Sin embargo, es una forma que me parece bastante prudente en virtud de las diferencias que se pueden ver durante los distintos periodos de la historia de la industrialización de la producción y del uso creciente de tecnologías por parte de la sociedad. Bueno, entonces, como estuvimos discutiendo en clases anteriores, hay un aspecto que es bastante curioso en la historia de la humanidad, y es que hay indicios de que nuestra especie empieza a distinguirse de sus versiones precedentes, ¿cierto? El Neandertal, entre otros, ¿cierto? Y ahí ya pasa a ser propiamente tal un humano, pero sin embargo un humano incapaz de crear sociedades. Pasaron 74.000 años desde que somos una especie, ¿cierto?, distinta, con una capacidad distinta, un intelecto distinto, y durante esos 74.000 años esencialmente no pasó nada. Y a partir del año 6000 antes de Cristo empiezan a aparecer las primeras civilizaciones eh, humanas, ¿cierto? Sobre todo en Mesopotamia, ¿cierto? Entre el río Éufrates y Tigres, y en virtud de lo mismo también se empieza a desarrollar la matemática, que es muy propio, va muy de la mano con el desarrollo de la civilización. Después Grecia, y bueno, la historia continúa, sobre todo en Europa después, y bueno, nos tiene hasta el día de hoy. Pero durante mucho tiempo no pasó mucho, eso es lo que les quiero decir. Y después, durante las primeras civilizaciones, si uno ve el nivel de progreso, a nivel global, a nivel mundial, eh, fue muy, muy lento, y durante los últimos años parece que la cosa es muy, muy, muy distinta. O sea, cambia muy rápido, cambia muy rápido. Como les comentaba, un ejercicio mental, si ustedes los ponen, los agarran y los mueven en el tiempo y los llevan al 75.000 antes de Cristo, ustedes van a ver, imagínense que es todo un experimento mental, ¿cierto? Esto no se puede hacer, pero supongamos que los toman y los llevan al 75.000 antes de Cristo, y ustedes van a mirar, básicamente, imagínense que pueden viajar también de un lugar a otro, y bueno, van a registrar lo que era en ese momento el planeta. Después los mueven en este viaje en el tiempo al 40.000 antes de Cristo, o sea, 30.000 años, y ustedes van a ver y esencialmente van a ver lo mismo. Em, y así 10.000 años después van a ver y esencialmente van a ver lo mismo. Eh, ok, entonces pueden ir al 5.000 y van a ver, y bueno, ya va a ser distinto porque ya hay civilizaciones. Em, pero si se mueven 1.000 años al del -5, digamos, al -4, al 4 antes de Cristo, o al 3, tampoco van a ver, wow, impresionante, ahora tenemos grandes construcciones, ya la navegación, qué sé yo, muy distinta, y no, va muy lento la cosa. Pero ya si los muevo al año 1000, bueno, ya la cosa se va a ver bastante distinto en bastantes lugares del mundo. Si los llevo al año 2000, wow, ya cambió todo el mundo, mucho, ¿cierto? Y ya desde qué sé yo, desde el 1800 en adelante,
cada intervalo de 10 años hay cambios muy, muy grandes. Entre el 1850 y el 1860, ya la cosa cambió mucho. 60, 70 mucho, pero sobre todo desde el año 1960, digamos, sobre todo desde la aparición de los computadores, desde la masificación de los computadores, ya intervalos de 5 años ya es muy, muy grande. Y en los últimos años, ya intervalos de 1 año ya es mucho. Entonces, eso se representa bastante bien con esta idea de la función exponencial. La idea de la función exponencial es que pequeños o ciertos intervalos en el eje X causan pe- pequeñas diferencias en el eje Y cuando el valor de X es pequeño. Entonces, al principio de la humanidad uno decía, bueno, esta cosa no está cambiando, no está cambiando, no está cambiando, no está cambiando, pero en la medida que pasan los años, mientras me muevo en el eje X, pasan los años, ya los cambios son cada vez más grandes, cada vez más acelerados. Eso tiene una representación matemática y una caracterización que es a través del concepto de derivada, que lo van a estar viendo en los próximos años. Pero ya les adelanto esta idea, este concepto, ¿cierto? Que es fácil de entender sin matemática. Al principio cambia poco, pero después cuando cambia empieza a cambiar muy, muy, muy rápido. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y siguiendo con ese mismo experimento mental, digamos, ¿quién sabe qué nos depara el futuro de aquí a 10 años más? Nadie lo sabe, ¿cierto? Puede que tengamos autos que se conduzcan solos, puede que tengamos aviones que se conduzcan solos, puede que tengamos, eh, qué sé yo, puede que desaparezca la pobreza. Ya vimos en gráficos anteriores que hoy día la obesidad es un problema mucho mayor que la, que la desnutrición. Bueno, la cosa está cambiando muy, muy, muy rápido. Y quién sabe si el día de mañana los computadores van a seguir haciendo, van a seguir desplegando capacidades, desplegando capacidades que usualmente solo el humano era capaz de desplegar. Entonces, bueno, estas revoluciones industriales también traen cierto nivel de progreso en el sentido de que en principio se hace la vida más fácil. Digo en principio porque no es evidente, o sea, es evidente en el corto plazo, por ejemplo, que la llegada de automóviles es una gran solución para el transporte, pero esto trae también ciertas consecuencias al medio ambiente. Lo mismo con la electricidad, ¿cierto? Genial, mejor con electricidad que sin electricidad, pero no es gratuito todo esto, siempre tiene un- siempre traen consigo consecuencias o daños colaterales que al principio no se conciben justamente por el, por bueno, esta idea de wow, estamos progresando y tenemos algo nuevo. Lo mismo con los diarios, digamos. Genial tener diarios, genial que la gente se pueda informar de eventos, pero después ya vemos lo que pasa el día de hoy con esas líneas editoriales sumamente cegadas o tomando una postura muy clara en el espectro político, ¿cierto? Muy de izquierda, muy de derecha, muy hacia una idea muy clara de qué sé yo, saquemos a este ministro, pongamos a este otro, y hay gente que, digamos, sobre todo los que tienen más dificultad de generar sus propios pensamientos y sus propias ideas, toman, digamos, y repiten lo que sale en el diario y sin darse cuenta finalmente que estos diarios tienen una postura muy, muy clara, digamos. Y no solo los diarios, sino también la televisión, y bueno, todos los medios también hoy día, los medios digitales también van en la misma línea, digamos. Entonces, pero fíjense lo que era el mundo antes, ¿ah? Fíjense que antes de 1842 no existía anestesia, o sea, si ustedes les tenían que sacar una muela, se la sacaban así como iba nomás. Si los tenían que hacer una operación quirúrgica en pabellón, nada, se abre y se aguanta nomás.
Antes de 1877 no había papel higiénico. Antes de 1879 no había bombillas de electricidad. Bueno, para qué decir automóviles, aeroplanos, eh, helicópteros, semáforos, fíjense, eh, penicilina, hornos microondas, bueno, para qué decir computadores, toda esta información del espacio que tenemos que ha ayudado enormemente a una predicción un poco más fina del tiempo, ¿cierto? O sea, del clima. Y bueno, todo lo que está pasando en los últimos años que les decía, esta cosa está creciendo a una tasa que ya no podemos ni siquiera imaginar eh, qué es lo que nos depara un horizonte tan corto como un año. Entonces, bueno, en términos de la industrialización, esto ha tenido lo que les decía, esto es arbitrario, pero al menos 4 etapas que se marcan de una manera bien clara. Una primera revolución industrial que está marcado el, por el, por la mecanización, la energía que ocupa es esencialmente el vapor de agua. Una segunda revolución industrial marcada por la reproducción masiva, por la producción masiva, en particular de automóviles, pero todos los instrumentos de transporte, estas líneas de asemblamiento, ¿cierto? Ya uno primero pone las ruedas, el otro pone las puertas, el otro pone los manubrios, el otro es el que después testea, o sea, líneas de producción. Una tercera revolución industrial marcada por la automatización y por la computación, y un cuarto que ya es más marcada por Internet y las posibilidades que esto abre en términos de sistemas ciberfísicos, entre otras cosas. En- Entonces, bueno, ¿por qué estuvieron marcadas? ¿Cuáles fueron los motores de estas revoluciones industriales? Bueno, la primera, sin duda, que fue la energía del vapor. Esto permite que muchas cosas que eran impulsadas por seres humanos, fuerza, qué sé yo, eh, rotaciones y todo eso que hacían seres humanos muchas veces esclavizados hasta antes de las revoluciones industriales, hoy día la hagan motores impulsados por energía de vapor. Esto hasta 1870, de 1870 en adelante, todas estas son fechas aproximadas. El gran motor pasa a ser la electricidad. Nuevamente grandes cambios en la producción industrial con este nuevo motor. Entre 1914 y 1950, fíjense que no pasa nada acá, y lo que pasa en el mundo son esencialmente las guerras mundiales, y cuando hay guerras mundiales no hay revoluciones industriales, no hay progreso, al menos en ese plano, porque el mundo se concentra en esta competición bélica de, bueno, tan, tan, tan perniciosa, digamos, para los fines de la, de la producción industrial. Lo que no quiere decir que no se produzca, pero no hay innovación. ¿Cierto? De 1914 al 1918 es la Primera Guerra Mundial. Después viene el periodo entre guerras, ¿cierto? Entre 1918 y 1939. Y entre 1939 y 1945 es la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí sale 1950, pero esencialmente después de la Guerra Mundial tampoco la inversión va hacia las ideas y hacia el progreso, sino más bien va a reconstruir lo que destruyó la guerra mundial. A partir de eso, bueno, ya se empiezan a generar inversión en el sentido más amplio, no solamente en dinero, sino que también en tiempo,
y energía de la gente involucrada en potencialmente generar estos, estos progresos. Bueno, en 1950 hasta el 2000, 50 años, fue la computación la que, el motor principal de la revolución industrial, que se llama la tercera revolución industrial. Ya vamos a ir viendo detalles de cada una de ellas. Y hoy en día, a partir del año 2000 aproximadamente, ya tenemos una cuarta revolución industrial cuyo motor es la inteligencia. Ya vamos a estar hablando de qué es lo que nos referimos con esto. Entonces, bueno, la primera revolución industrial, ¿cierto? En imágenes se vería más o menos así: industrias de vapor, eh, mucho ser humano, tecnología muy precaria, pero la primera que existía. Tenemos niños trabajando, ¿cierto? Todas estas revoluciones industriales también traen muchas consecuencias en la sociedad, ¿cierto? Toda esta migración campo-ciudad que se dio en Chile tiene un correlato, ¿cierto? Es un correlato de un efecto mundial de este tipo de migraciones. Y bueno, también hay ciertas legislaciones que van acompañando a estos procesos de industrialización que en la medida que cambia la, que en la medida que progresa la sociedad se va sofisticando. Hoy día estamos hablando de la paridad hombre-mujer. Eso es extremadamente sofisticado si es que uno lo mira con respecto a, oye, tengo niños en puestos de riesgo a pata pelada en una industria de motores que se mueven. Fíjense lo sofisticado que es el discurso que tenemos hoy con respecto a ese. Pero bueno, estos son justamente etapas del progreso que, bueno, hay que pasar en algún momento. Entonces, bueno, muchas veces lo que se llama revolución industrial es solo esta. Es, bueno, la primera revolución industrial, desde 1760 en adelante. Pero hoy día se le conoce, hoy día que podemos ver con mayor perspectiva, con mayor zoom out, lo que sucedió. Hoy día podemos decir, ok, en verdad esta no fue más que una etapa en el proceso de la industrialización. Y bueno, básicamente se caracteriza por una transición de procesos de fabricación en Europa. Estos procesos de fabricación que eran hechos a mano, en procesos esclavizantes, ahora pasan a ser eh, hechos por máquinas. No menos esclavizante, ojo, pero al menos menos demandantes desde la perspectiva física. Sigue siendo muy precaria las condiciones de trabajo, 1760 turnos de 12 horas. Todavía es una sociedad extremadamente marcada por el racismo, por el clasismo en toda Europa. Em, entonces, bueno, este periodo, como les comentaba anteriormente, se marca desde 1760 hasta 1870 en el Reino Unido y en Estados Unidos. Tiene correlatos muy distantes en América Latina, todavía en esa época. Entonces, bueno, esta transición va por este cambio, ¿cierto?, de producción manual y no solo producción en el sentido del asamblamiento, sino que también de la producción de la energía que es humana, pasa a ser máquinas impulsadas por motores a vapor. Hay nuevos procesos químicos también, producción de hierro, que también es fundamental para la producción en masa, sobre todo la que vendría después, en lo que vamos a llamar la segunda revolución industrial.
esto ya lo comentamos, ¿cierto? Que la principal fuente de energía fue el vapor y está marcado por esta mecanización de la producción. Eh, También, bueno, tiene consecuencias en la sociedad, entre otras, una tasa de crecimiento de la población mundial, en particular en los países donde se dio esta revolución industrial, em, sin precedentes antes en la historia. No olvidemos que estamos hablando sobre todo de Europa, Estados Unidos. En China está pasando otra cosa, en América Latina está pasando otra cosa y en África está pasando otra cosa a nivel mundial. No olvidemos eso. La mayoría de las historias son historias locales, no son historias globales, sobre todo las historias de la civilización. Antes uno podría decir, no sé, los dinosaurios, bueno, los dinosaurios es como una historia de los dinosaurios, no es la historia africana versus la historia americana versus la historia, no, es la historia de los dinosaurios, y así la historia, qué sé yo, de las glaciaciones, la historia de la Pangea, la historia de los continentes, de cómo estaban unidos al principio, bueno, esa es una historia global. Después son historias más bien locales, en distintas en distintos niveles de resolución. Hay historias que son más bien comunales, otras que son regionales, otras que son nacionales, otras que son continentales y otras que son globales, ¿cierto? Entonces un invento notable de esta época es en 1764, estas máquinas semiautomáticas de tejer. Fíjense que antiguamente, ¿cierto? En 1700, este concepto que hoy día lo asociamos a un acto de ternura y cariño, que la abuela le tejió un chalequito al niño. Antes eso no era un acto de ternura, era un acto de necesidad. No existía la alternativa de ir a comprar el chaleco a una tienda. Entonces este trabajo, bueno, que a- hacer uno toma mucho tiempo, mucha energía de mucha gente que podría estar haciendo otra cosa. Entonces, estas máquinas, esta industrialización también fue muy positiva para mucha gente. Eh, en 1812, las primeras locomotoras fundamentales para el transporte no solamente de personas, sino que también de los mismos objetos y productos de la producción de estas primeras revoluciones industriales. Invenciones no solamente en el ámbito industrial, sino que en lo que después va a pasar a ser una industria más artística, que es la fotografía. La fotografía en 1826 por Nicephore Niepce, en 1831, la primera noción de motor eléctrico, muy precario, muy poco poder, pero ya el primer indicio, de Michael Faraday, gran físico, ingeniero. El telégrafo, primera comunicación a distancia, se hacía con el código Morse, tac, 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 tac. Eh, También gran avance en la comunicación de mediana distancia, no podemos decir larga distancia con los estándares actuales, pero primer método de comunicación que no era te escribo una letra y te escribo una carta y esperemos que te llegue en esa época en varios meses a veces. Eh, la invención de la dinamita por Alfred Nobel, del premio Nobel, en 1860 también, notable, sobre todo en los proyectos de ingeniería de construcción para unir una ciudad con otra, y hay una montaña, antiguamente se hacía con pala y con seres humanos esclavizados. Hoy día tenemos esta tecnología que permite la
ahorrar mucho de ese trabajo. Pero repito, esto no es que eh, en esa época la gente tenía muchos derechos tampoco, digamos. Y era también muy, muy injusta, pero, pero antes era peor, no, no, sin duda que antes era peor. Bueno, entonces pasamos a esta segunda revolución industrial. Entonces esta segunda revolución industrial es más tecnológica. El motor es la electricidad, como estuvimos viendo, ya pasa de ser del vapor a la electricidad. Está marcada por... hay menos... claro, se desacelera los inventos importantes antes de la segunda revolución industrial en 1870. La segunda revolución industrial ya se vería más o menos así. Fíjense que ya hay líneas de producción, ya hay electricidad, fíjense en estos autos. Todavía hay impulso humano. Fíjense que aquí no hay robots todavía ni una de esas cosas, pero ya hay esta idea de línea de producción. De a poco, las condiciones laborales van mejorando, de a poco la legislación mm, se va a, se va a meter en estas industrias a fiscalizar y, y bueno, tenemos también un tipo de productos un poco más tecnológicos, ¿cierto? Ya dejamos de producir, eh, o sea, se siguen produciendo, pero lo principal, las cosas nuevas que se producen son autos, aviones, barcos, y ya no uno a uno, sino más bien en serie. Y ese es un importante desarrollo de la productividad industrial, ¿cierto? Aquí no hay grandes innovaciones. Muchos de estas innovaciones remontan a anteriores, pero es más bien un periodo donde se organiza y se produce más en serie. Se está pensando ya a gran escala. Se fabrican piezas, que es importante esto, o sea, hay que tener una noción de industrialización muy avanzada como para empezar a producir piezas que sirven para, para generar motores que siguen generando otras cosas. Eso es un cambio conceptual muy, muy grande. Y bueno, esta segunda revolución industrial termina cuando empieza la Primera Guerra Mundial en 1914, donde los esfuerzos y la inversión, tanto en tiempo como en dinero, pasa a fines bélicos. En esta época se ve la invención del automóvil, la invención del teléfono, la invención de la bombilla incandescente, ¿cierto? Esta ampolleta, las primeras versiones de la ampolleta. Los hermanos Wright eh, inventan el aeroplano. Y bueno, esas son las grandes invenciones de la llamada segunda revolución industrial. Entonces pasemos a la tercera revolución industrial. Recordemos que hay un periodo de hasta 1950, hasta antes de 1950, de 1914 a 1950, donde el mundo estaba en guerra. Y nuevamente les repito que no es el mundo, sino que es el mundo, sobre todo de la revolución industrial, el mundo de Europa esencialmente. Repito que en Asia, en África y en América, sobre todo en América del Sur, estábamos en otra. Entonces, bueno, esta tercera revolución industrial empieza en 1950 aproximadamente. Vuelvo a reiterar que estos no son, es distinto como los periodos en la historia donde
esto comienza con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Aquí no hay un comienzo con la invención de nada en particular, sino que hay un cambio en el paradigma, un cambio a nivel de... Empieza a cambiar los motores de la producción, justamente. Y aquí esencialmente es la computación. Es la electrónica y las tecnologías informáticas. Esto permite automatizar ya por computador qué es lo que va primero, qué es lo que va después. Vimos en la segunda revolución industrial que estaban estas líneas de producción donde uno instalaba las ruedas, el otro instalaba el manubrio, el otro instalaba, qué sé yo, los techos. Eh, bueno, cuando uno instalaba un techo, uno corría a mano o eventualmente con algún tipo de ayuda, pero esto no era automatizado. Ahora lo que caracteriza la tercera revolución industrial es la automatización. O sea, ya los hombres, el ser humano, ya no están en las líneas de producción, sino que están en las líneas de comando. Pero todo lo que hacen la línea de producción se hace, es un humano el que lo está impulsando. Y eso es lo que vamos a ver que es una de las diferencias que hay entre la tercera y la cuarta revolución industrial. Entonces estas tecnologías pasan a ser un reemplazo y alivio para algunos de los trabajadores en las tareas más difíciles. Y ahora vamos a ver que esto también no es gratis, sino que trae otro problema, que es esta idea de que, bueno, genial, las revoluciones industriales nos han ayudado a hacer una tarea eh, cada vez menos esclavizante en los procesos de producción industrial. Sin embargo, hoy día nos están quitando nuestros trabajos y nos estamos quedando los seres humanos sin trabajo. Entonces siempre uno ve esta idea repetirse una u otra y otra vez. Hay un tema progreso, por un lado, ¿cierto? Pero este progreso no es gratuito en el sentido más amplio de la palabra. Siempre hay un correlato, ya sea ecológico, ya sea de bienestar para la sociedad, ya sea de pérdidas de libertades individuales, pérdidas de trabajo, entre otras cosas. Entonces, no es algo a celebrar a priori y tampoco es algo a evitar a priori. Porque muy fácil sería decir, ok, dejemos el mundo hasta acá y no inventemos nada nuevo y nos ahorramos todo el sufrimiento que traería todo progreso. Esa es una alternativa. No creo que sea la adecuada. La otra sería, vamos para adelante con todo y cerramos los ojos ante los daños colaterales que trae nuestra tecnología. Sin duda que no. Sería también horrible, ¿cierto? Ir denegando los justos reclamos no solo de la sociedad, sino que también a veces del planeta, ante los daños colaterales que van trayendo estas tecnologías. Entonces la tercera revolución industrial se ve así, ya no hay seres humanos manipulando las líneas de producción, sino más bien son robots los que van pasando de una parte a la otra. Esto tiene ventajas y desventajas, ¿cierto? Una de las ventajas es la homogenización. Eso quiere decir de que los productos son esencialmente todos iguales uno al otro. Eso tiene la desventaja también de que si una máquina cometió un error, no lo cometió para solo uno de los productos, sino que lo cometió para muchos productos. Entonces, bueno, eso trae después ciertas consecuencias. Producción en masa, como vemos en la industria alimenticia, en la industria automotriz, en la industria de la vestimenta, bueno, entre otros. Hoy día ya es difícil pensar en, en alguna empresa o en algún área de la producción
que sea exitosa haciendo productos uno a uno. Sin embargo, hoy día eso pasa a ser ya eso pasa a ser un bien de lujo, digamos. Hay un tipo que hace zapatos uno a uno y wow, ese tipo es hoy día, bueno, eventualmente depende de cuán bien lo haga y depende también a quién se los venda, pero eso ya pasa a ser un producto de lujo y hoy día estas producciones en masa chinas de qué sé yo, de casi todas las líneas de producción, en verdad, hoy día ya no es solo un made in China, sino que casi todo es hecho allá, con procesos de automatización. Eso hoy día es lo más barato que hay, digamos. Si uno va a comprar hoy día una polera a un supermercado, eso no lo hizo una persona para ti, sino que hizo miles de millones para todo, para mucha gente en muchas partes del mundo. Y eso hizo que finalmente esa polera sea barata y sea atractiva para los consumidores. Pero nuevamente, esto no es gratis, no se olviden que estas poleras la hizo finalmente estos procesos industriales, pero también a expensas de horarios de trabajo y condiciones laborales en distintas partes del mundo que son al menos cuestionables. Y con esto llegamos a la cuarta revolución industrial, que es la que están viviendo muchos sectores de la producción hoy en día, ciertamente no todos. No se olviden que esta primera revolución industrial es la primera revolución industrial de las industrias top. No, no crean que en 1760 o cuando empieza la primera revolución industrial, todo el mundo, wow, pasó a hacer esto. No, siguen habiendo minas donde los tipos siguen ahí cavando a mano y en esta cuarta revolución industrial, que es la que se vive desde el año 2000 en adelante, no crean que no hay gente en África todavía metiéndose a hacer ladrillos en condiciones inhumanas y realmente con los mismos eh, condiciones de trabajo y también las mismas tecnologías de producción que hace cientos de años. Eso sigue pasando en África, sigue pasando también en algunas partes de América Latina, eh, sobre todo las más pobres. Pero entonces, claro, primera revolución industrial, segunda, tercera, todo esto es lo más top de uso tecnológico al menos del mundo. Entonces hay ciertas industrias que hoy están pasando a esta cuarta revolución industrial que está marcada por esencialmente Internet, este Internet de las cosas, este Internet de las cosas que va tomando decisiones sola en la medida que va recibiendo información. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería, tengo un gran terreno, un terreno agrícola, y resulta que este gran terreno agrícola necesita ser regado. Entonces, una forma en la cual la tercera revolución industrial hubiese resuelto este problema es poner regadores y para no tener gente ni esclavizada ni a la que se le tenga que pagar por hacer este trabajo que lo puede hacer una máquina, yo le voy a decir, voy a programar que de 3 a 4 de la tarde, ¡pum!, se mueva un sistema robotizado y riegue toda mi producción agrícola y, y eso que lo haga todos los días. Pero esta máquina no es inteligente en el sentido de que, ¿qué pasa si es que llueve 3 días seguidos? Bueno, yo voy a estar regando, voy a estar sobre regando, entonces tal vez esto no solamente a mí me va a salir más caro porque tengo que regar 3 veces más, sino que también le va a estar haciendo daño a las plantas por la sobrehidratación. Em, entonces, pero bueno, ¿cómo resolver eso? Bueno, justamente hoy día hay sensores de temperatura, sensores de sequedad, sensores de humedad, que uno puede ir poniendo en distintas partes del terreno que van a informarle a la máquina a través de una señal que se transmite, sea por internet, sea por frecuencia, sea como sea, a decirle cuándo y cómo y cuánto tiene que regar
para optimizar el menor uso de agua y la maximización del bienestar de las plantas. Entonces, si es que hace mucho, mucho calor y hay mucha evaporación de humedad de las plantas, bueno, ahí va a regar con mayor frecuencia. Pero si es que llueve, no va a regar y así va a estar monitoreando y van a tener, va a haber una producción que se maximiza tanto en el bienestar de las plantas como también en la minimización del uso de recursos por parte del dueño finalmente de esta producción. Entonces, este es esencialmente la cuarta revolución industrial. ¿Qué se distingue de la tercera? ¿Qué se distingue de la segunda? ¿Qué se distingue de la primera? Entonces, ya también hay un favorecimiento a la personalización de los productos y servicios. Ya tengo, qué sé yo, piensen en el iPhone, en los teléfonos inteligentes, ya no, ahora están en toda esta onda de las aplicaciones, porque bueno, y las aplicaciones mías son distintas a las de mi esposa, y son distintas a las de mi padre, son distintas a las de, qué sé yo, mi vecino, porque tenemos esta idea de que bueno, somos distintos y queremos tener un producto como hecho para nosotros. Em, entonces está esta idea de personalización, está esta idea de Internet de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo que les acabo de poner es un ejemplo de Internet de las cosas. Un Internet que se nutre de mucha información que uno encuentra en las ciudades. Por ejemplo, el concepto mismo de Smart City o ciudad inteligente es un derivado del Internet de las cosas, ¿cierto? ¿Qué es una Smart City? Es una ciudad que es capaz, por ejemplo, de regular la frecuencia de sus semáforos en virtud de cuánta gente va viendo llegar a las distintas intersecciones de, de, automovilísticas. Y bueno, ¿y cómo sabe eso? Bueno, porque hay cámaras. Bueno, ¿y tener cámaras es suficiente? No, hay cámaras y además hay software que te van diciendo, bueno, en verdad, para que el tráfico fluya de una manera óptima, cambia la frecuencia de estos y estos semáforos. También esta hipervigilancia permite monitorear de una manera más efectiva la aparición de, de incendios, por ejemplo. Permite monitorear mejor la eventual llegada de tsunamis. Permite monitorear mejor también la seguridad en las calles. Entonces también permite monitorear mejor cuándo prender y apagar distintas luminarias públicas, sabiendo que eso también tiene un costo, pero también tiene un beneficio. Pero nuevamente no olvidemos de los daños colaterales de la hipervigilancia. Se pierde en privacidad, se pierde en se pierde eventualmente también en esta idea de que se ocupa tu información para maximizar los beneficios propios de una empresa en particular. Cuando ustedes les piden el root en el supermercado, no es para ofrecerles a ustedes un mejor servicio, sino que sencillamente quieren saber, quieren identificar qué es lo que estás consumiendo para después tratar de ofrecerte promociones que van muy en la línea de tus intereses. Lo mismo pasa hoy día en Google, cuando uno googlea y mágicamente te llega una oferta de justamente lo que estuviste buscando el día anterior. Bueno, esos son daños colaterales. Por eso es sumamente informarse y tener claro cómo funcionan esos algoritmos, justamente para no ser víctima de, de estas nuevas tendencias de comercialización, claro, que tienen un fin muy objetivo, y es que tú consumas más, básicamente. Entonces, bueno, estas fabricaciones
robots son de tipo ya más digital y más que... Entonces el gran motor aquí es lo que se llama la inteligencia, pero no es una inteligencia a un nivel muy, muy reducido. Ya vamos a estar hablando de la inteligencia en las próximas clases. Y esto, bueno, esto es lo que se llama la cuarta revolución industrial, que trae también consecuencias en el paradigma de, ok, hoy día los robots nos están quitando nuestro trabajo. Por el momento, los robots sin duda han reemplazado los trabajos con menor nivel de uso intelectual, los más esclavizantes por ahora, pero no es evidente que esto va a seguir siendo así. Y bueno, también sigo pensando que es un discurso muy, muy sofisticado con respecto a la esclavización que existía antiguamente en muchas líneas de producción industrial. Entonces, bueno, con eso termino la clase del día de hoy y nos vemos el miércoles. Muchas gracias.